¿Cómo elegir al abogado correcto para su caso? Súper importante que usted entienda qué es lo que va a tener que pagar de su bolsillo, qué cantidad de dinero, el servicio que se va a proveer. Entonces, hoy vamos a hablar de las 4 cosas más importantes que usted debe de considerar cuando esté buscando a un abogado. Bienvenidos a Sus Derechos Podcast, la ley a su alcance, con el abogado Fernando Flores y Gerardo Vicuña, de Vicuña Flores Law. Bienvenidos a Sus Derechos Podcast, un espacio dedicado a hacer que la ley esté a su alcance. Este programa tiene únicamente fines informativos y no constituye asesoría legal. Hoy hablaremos de una decisión muy importante: cómo elegir al abogado correcto para su caso. Así es, y eso es una decisión muy importante. Claro, no todos los abogados son iguales. Trabajamos juntos, somos socios, ¿verdad? Pero hasta eso en nuestro bufete, los dos somos abogados muy diferentes y, ¿verdad?, representamos a nuestros clientes de maneras diferentes en diferentes ramas de derecho. Entonces, contratar a un abogado, sí, el abogado correcto marca la diferencia en el resultado de su caso. Entonces, hoy vamos a hablar de las 4 cosas más importantes que usted debe de considerar cuando esté buscando a un abogado. Y bueno, no vamos a demorar más. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Ok, Gerardo? Entonces, listo. La primera pregunta que vamos a discutir es ¿por qué es importante que su abogado hable el idioma que usted habla? ¿Qué consideraciones tienes tú para eso, Gerardo? Bueno, en mi opinión y también basado en mi experiencia con nuestros clientes, siempre creo que es bueno tener a su representante que entienda su idioma para que usted se pueda comunicar directamente con el abogado, que no haya intermediarios, porque en veces se puede perder la traducción, tal vez no pueda ser la correcta, tal vez usted no pueda expresarse realmente lo que quiere decir, porque no se siente cómodo con la otra persona que estará interpretando el lenguaje. Pero más que nada, lo que yo he visto con mis clientes es de que les gusta tener a alguien que realmente los entienda y que ellos se puedan comunicar directamente. Esto los hace sentir más escuchados, que realmente le están entendiendo el problema. En mis casos que yo hago, obviamente tenemos lo que son criminal, ¿verdad? Muchos casos criminales y mucha gente se siente en ciertas situaciones que no cometieron ese delito, que lo están acusando falsamente, y son cosas que les traen muchas emociones. Y cuando estás hablando con alguien que no te entiende lo que estás tratando de decir y estás nomás usando una tercera persona para que le haga entender esta situación, veo que mucha gente pues se siente tal vez que no le están entendiendo y pues estos son casos que son difíciles y también cuando tienes un abogado que habla tu idioma, tal vez en muchos de los casos tal vez entiende un poco más tu cultura, entiende de un poco más de dónde vienes, la situación, tal vez esté más familiarizado con el tipo de situación que creó el caso que estás llevando ahora. Por ejemplo, en mi caso con mis clientes de inmigración, me cuentan pues su situación familiar, de dónde vienen. O sea, yo también tengo experiencia personal con inmigración y obviamente familiares, personas que conocemos. Entonces, no nomás yo vengo con la experiencia, lo que es el legal, ¿verdad? Pero también venimos con la experiencia personal, cultural, que creo que nos ayuda a entender y a ofrecer un mejor servicio para los clientes. No, muy buenos puntos. Y de mi parte, yo lo que puedo agregar a esta pregunta es que también cuando estás en la corte o estás en un arbitraje o algún tribunal, lo cual están pasando muchas cosas y rápidamente, en veces, si el abogado no habla tu idioma, se puede complicar tu habilidad de entender todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Porque a lo mejor el juez está pidiendo algo del abogado o del cliente, ¿verdad? O está pidiendo algo de las partes, que se pongan a negociar algo. Y entonces, especialmente en esas situaciones, cuando ya estás en el tribunal o estás en una mediación,
definitivamente es algo que ayuda muchísimo cuando tu abogado no tiene que usar, ¿verdad? Alguien que le ayude a traducir o, ¿verdad? O cualquier apoyo y directamente te explica a ti. Nuestro podcast es Sus Derechos Podcast, la ley a su alcance, ¿verdad? Y en esas situaciones, eso es lo que puede hacer un abogado que habla tu idioma, hacer que la ley esté a tu alcance, que tú entiendas claramente cuáles son los riesgos, que tú entiendas claramente cuáles son los beneficios o los problemas, ¿verdad?, de la decisión que tú vayas a tomar, que esté al alcance esa información para que tú puedas hacer una decisión informada, ¿verdad? Que es algo muy importante también. Y eso lo hemos visto mucho con los casos donde la gente ahora le ayudamos a eliminar sus antecedentes penales, porque nos cuentan de que solamente fueron a la corte, que tuvieron un abogado que no hablaba español, les pusieron un intérprete y al último realmente se siente como que no tuvieron representación y el intérprete básicamente fue como su abogado, que eso no, pues no debe de pasar. La persona que le debe de explicar sus derechos, la persona que le debe de explicar las consecuencias, debe de ser el abogado, ¿verdad? Y mucha gente dice, no, pues me leyeron un papel ahí en la corte, realmente no supe ni qué firmé, y como todo eso pasa muy rápido, y pues, hay muchos no nervios entienden. también. Hay muchos nervios. O sea, se pone uno bien nervioso, o sea, el cliente también en veces se entra con nervios, miedo y muchas emociones difíciles, porque no ayuda a poder prestar atención muy bien. Entonces, le agregas el que no se comuniquen en la misma lengua, se dificulta más la situación. Entonces, entonces definitivamente, cuando ustedes estén buscando a su abogado, asegúrense de que no nomás puedan tener una cita con su abogado y hablar directamente con su abogado, pero traten de buscar a alguien que hable su idioma para que les puedan ayudar no solamente en esas juntas iniciales a entender cómo funciona la ley, pero a través de su caso hasta la resolución. ¿Verdad? Claro que sí. Bueno, Gerardo, la segunda pregunta, ¿es importante contratar a un abogado local, sí o no? ¿Cuáles son las consideraciones? Bueno, muy buena pregunta. Esta pregunta nos llegan muchos clientes a nosotros después de que contrataron a abogados, por ejemplo, en el área criminal, en el área de inmigración. Nos pasa muy seguido de que clientes vienen con nosotros después de haber contratado a alguien en Los Ángeles o alguien allá en Chicago o alguien no sé, que lo encontraron por internet y no saben ni dónde están, nunca los han conocido en persona, nomás porque pues lo vieron, no sé, en Facebook o algo así, y no realmente tuvieron una consulta en persona con este abogado, ¿verdad? Y muchas veces pues no saben qué están haciendo para su caso, no tienen una comunicación directa con el abogado, no, y como están lejos, las personas no pueden ir ahí, por ejemplo, yo te voy a ir mañana o cuesta a tocarle. Mucho dinero, ¿verdad? Si tuvieras que... Voy a ir mañana y voy a ir a tocar ahí a ver qué está pasando. Entonces no hay muy buena comunicación. Segundo es que también realmente no tuviste esa oportunidad de conocer al abogado personalmente y ver si esta persona es alguien que te inspira confianza. Alguien que tú vas a estar de acuerdo, que te represente y piensas que va a ser el mejor trabajo para ti, ¿verdad? Creo que eso es algo muy importante de cuando alguien busca un abogado local, de hacer una cita en persona, si es posible, y conocerlo, hacerle las preguntas directamente cara a cara, para que también, porque pues estos casos son fuertes. Estamos hablando de una posible deportación en inmigración o de posible cárcel en un caso criminal. Entonces, no quieres haber pagado mucho dinero para que a la mitad del caso te sientas como que ya no estás a gusto con este abogado, te sientas como que no tienes confianza en este abogado. Y en muchos de esos casos hemos tenido que nos vienen con nosotros después de haber gastado miles y miles de dólares en alguien que realmente nunca hicieron nada por ellos o nunca tuvieron esa comunicación. O por años, ya, o sea, ya han invertido muchos años en el caso
y tener que reconsiderar la representación es difícil. Sí. Eso lo he escuchado mucho Ajá. también, ¿verdad? Que vienen, ¿verdad? Personas que están buscando una segunda o tercera opinión, ¿verdad? Porque no están recibiendo, ¿verdad?, información de sus presentes abogados, y también el dinero, el tiempo, es mucha inversión, ¿verdad? Eso. Sí, más que nada el dinero que ya nunca lo vuelven a ver. Yeah. Muchos de estos lugares les piden que paguen todo por adelantado, una gran parte por adelantado, y ya después es muy difícil de que puedan Ujú. conseguir ese dinero, y entonces tienen que volver a comenzar pues más que nada lo que yo aconsejo es que pregunten a personas que tengan confianza, que si les pueden recomendar un abogado, ¿verdad? Si no tienen a alguien que les haya recomendado a alguien personalmente, si buscan en internet, que traten de buscar a alguien que puedan conocer en persona, alguien que viva en su ciudad, o por lo menos que puedan manejar a la dirección donde se encuentre ese abogado y lo puedan conocer en persona, para que así ustedes puedan decidir con sus propios ojos, lo puedan ver y pueden escucharlo también. Y si habla español, pues mucho mejor, para que así Ujú. pueda haber buena comunicación. Te voy a dar un número, un porcentaje, 100%. Y ese porcentaje es el porcentaje de clientes que yo he conocido y representado, clientes que yo he representado y que he conocido en persona. A todos mis clientes los he conocido en persona. No tengo a un cliente que por lo menos no Ujú. lo haya visto en persona, ¿verdad? Sí. Una, dos o muchas veces, depende del caso, ¿verdad? Qué Ujú. tan largo es el caso, qué tan complejo, si se resolvió, ¿verdad?, rápido al principio. Entonces, porque sí recibimos muchas llamadas, y también es parte por por qué tomamos la decisión de hacer este episodio, Ujú. porque recibimos muchas llamadas. Una llamada de hace unos meses, o sea, básicamente fue: abogado, no sé si ni tienen oficina, no me han regresado la llamada, no sé si existe esta persona, no sé si es abogado o Ujú. no, y no tengo la habilidad de manejar tan lejos para confirmar o tocar a Ujú. la oficina, ¿verdad? Entonces, yo voy a decir que me da mucho orgullo, ¿verdad?, de que tenemos varias oficinas y que les podamos decir: ok, ¿cuál oficina te queda más cerca? Para que Ujú. tú vengas y nos conozcas en persona, para que tú vengas y nos des los documentos a nuestra paralegal, ¿verdad? Ujú. Y nos mandes y nos traigas esa información que necesitamos para representarte efectivamente. Es algo muy importante que deben de considerar. Y todo esto les va a ayudar principalmente para evitar fraude también, Ujú. ¿ok? Desafortunadamente hay mucho fraude en nuestra comunidad cuando buscan abogados, y es el problema, que cuando pagan por alguien que realmente nunca conocieron, que nunca lo investigaron, que nadie lo recomendó, que solamente lo vieron por línea y no está ni en la ciudad, pues entonces no, realmente pues se encuentran en situaciones donde al final de cuentas en veces ni resultan ser abogados. Y no sé si sabías, pero pasaron Ujú. unas leyes en el estado de California porque eso estaba ocurriendo mucho, Ujú. y ya hay penalidades muy fuertes contra personas que se hacen pasar como abogados y que Sí. nomás toman el dinero de la comunidad sin Ujú. ser abogados y llevar el caso en manera que debe de ser. O sea, ha visto situaciones que hemos escuchado nosotros, Sí. ¿verdad? De que nunca les archivaron nada, Ujú. ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso también. Bueno, ¿algo más o vamos a la tercera Vámonos. consideración? Ok. el, el abogado, y a lo mejor todos van a pensar que esta pregunta es algo básica, pero vamos a dar nuestras opiniones en ella. Es importante que el abogado tenga experiencia específica en el tipo de caso que tengo, ¿verdad? Entonces, vamos a responder, o Ok. sea, ¿qué Pues consideraciones tienes tú ahí? bueno, pues sí, obviamente suena lógico, ¿verdad? Sí. Pues si estás buscando un abogado, que lleve tu caso de inmigración, pues obviamente pregúntale si hace ese tipo de casos, si ha hecho casos de inmigración, cuánto tiempo lleva haciendo casos de inmigración, si ha hecho tu caso en específico. Por ejemplo, si llevas un caso de asilo, haz preguntas sobre qué tipo de casos de asilo ha llevado, si los ha llevado por ejemplo, hay casos de asilo de México, de Honduras, de diferente, cambia también por país, ¿verdad? Entonces puede hacer preguntas de ese tipo. Si es en el área criminal,
pues qué tipo de casos ha llevado, cuánto tiempo ha hecho estos casos, si tiene experiencia con felonía, solamente delito menor. Bueno, hay diferentes ramas, diferentes casos de violencia doméstica, de robo, de DUI, ¿verdad? ¿Qué tipo de experiencia lleva eso? También si no tienes papeles, si tienes experiencia ayudando a las personas que no tienen papeles a poder protegerlas de una posible deportación por los antecedentes penales. Entonces, siempre es bueno hacer esas preguntas, investigar, ¿verdad? Si el abogado tiene esa experiencia y qué sugiere o qué opina sobre tu caso en específico, ¿verdad? Es así para ver, tú también puedes tener una idea si realmente tiene un plan para ti, para tu caso y cuáles son sus opiniones sobre tu caso. Y te voy a dar otro ejemplo. O sea, también en nuestro bufete hacemos casos de empleo, de daños corporales, ¿verdad? De accidentes. Una de las preguntas que nos llega mucho es, abogado, ya sea no me pagaron bien o me discriminaron, hubo acoso, represalia. Hay muchas diferentes ramas dentro de la rama de derecho de empleo, pero en veces nos llegan también clientes que tienen preguntas y fueron parte de o son parte de una unión, ¿verdad? Entonces, eso es algo completamente diferente, ¿verdad? Porque ahí necesitas tener la representación de un abogado que tenga experiencia con uniones y dentro de un empleador que tenga un acuerdo que se haya llegado con la unión, ¿verdad? Ahí aplican ciertos derechos y ese contrato es algo que es muy importante tener experiencia en ello. Entonces, yo, como abogado que se enfoca en lugares de empleo donde no hay esas protecciones de la unión, no puedo y no voy a tomar casos donde se requiera tener esa experiencia de unión. Entonces yo típicamente lo que hago es, ok, mire, gracias por llamarnos, lo tengo que referir o la tengo que referir a un abogado que se enfoque en eso, porque quiero asegurarme de que ellos tengan la representación que necesitan para ese caso, en donde ellos son parte de la unión, ¿verdad? Sí. Entonces, es un ejemplo pequeño, pero que hace gran diferencia. Si yo empiezo a tomar su caso de unión, no va a ser lo mismo que alguien que lleva 10, 15, 20 años de experiencia haciendo esos casos. Pero ahora hay muchos abogados que no tocan casos de sueldos debidos. El sobretiempo, el sueldo mínimo, que no le hayan, ¿verdad?, pagado adecuadamente. Entonces, esos tipos de casos es donde ya llevo ya casi 20 años haciéndolos, ¿verdad? Y tenemos aquí mucha experiencia en nuestro bufete, ¿verdad? Pero es por eso muy importante y por eso platicamos un poco de esta tercera pregunta, ¿verdad? Para que todos sepan que aunque un abogado diga que hace ciertos casos, es bueno hacer esas preguntas. Bueno, ¿listo para la última consideración? Vámonos. Sí, la última. Okay. A ver. Es algo que una vez que ya el cliente está listo para contratar al abogado, ¿okay? ¿Por qué es importante entender los honorarios y el contrato antes de contratar al abogado? Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, empiézale tú si quieres ahora con lo de como el contrato para daños corporales, un contrato de empleo. Yo hablo sobre los de inmigración y criminal. Perfecto. Entonces, y fíjate que esas dos ramas, ¿verdad? Las de empleo y de daños corporales sí son diferentes en términos de ¿verdad? Cómo funcionan. Entonces, de nuestra parte, para responder a la pregunta, es súper importante que usted entienda qué es lo que va a tener que pagar de su bolsillo, qué cantidad de dinero y también el servicio que se va a proveer. El servicio que se va a proveer, ¿verdad? Se va a representar en la corte, no se va a representar en la corte, se va a mandar una carta de demanda, cubre la apelación de su caso si es que se necesite eso, ¿verdad? Es muy importante que usted entienda exactamente cuál es el servicio que se le va a proveer. Y nosotros, en nuestros casos de empleo y de daños corporales, trabajamos en lo que se llama contingencia. Entonces, usted no va a tener que pagar nada de su bolsillo, al menos que se gane su caso, ¿verdad? Al menos que
la otra parte que se está demandando pague dinero y una vez que se resuelve el caso, de ahí van a salir los honorarios. De ahí se va a pagar por el trabajo que se llevó a cabo en su caso, que es muy diferente a los contratos de casos penales, ¿verdad? Y de inmigración. Entonces, habla poquito Sí. tú de eso ahora. Bueno, obviamente en general, como dice aquí el abogado Fernando, asegúrense de saber qué es el servicio que le van a dar, ¿verdad? En casos de inmigración, casos de criminal, por ejemplo, pregunte si hasta dónde cubre la representación. En muchos casos criminales hay muchos contratos que se hacen que excluyen un juicio por jurado, porque un juicio por jurado termina siendo algo que no es garantizado que va a pasar. Típicamente, en muchos casos no llegan a ese punto, entonces hay muchos abogados que no incluyen eso en el contrato, hay otros que tal vez sí. Entonces asegúrate de saber que si va a incluir o no va a incluir el juicio. También en lo de la apelación, cuando alguien mete una petición y es negado con inmigración, puedes decir, va a incluir algún tipo de apelación. Por ejemplo, si pierdes un asilo, tienes el derecho a apelar y pues, típicamente un contrato pues no va a cubrir eso, al menos que lo pongas en el contrato, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que yo digo que son más importantes. También lo del pago. Es importante saber si, por ejemplo, en casos de inmigración tenemos peticiones que hacemos, ¿verdad? Que alguien quiere sacar una residencia, pero después sale que la persona lo arrestaron por algo. Entonces, inmigración manda una carta donde está pidiendo más evidencias, aparte de lo que ya se mandó inicialmente. Entonces, asegúrese de preguntar cuando firme el contrato si va a incluir trabajo adicional. Por ejemplo, si inmigración hace más preguntas sobre su caso o si solamente es para la preparación del caso como está en ese punto y someter la aplicación. Porque eso es algo que sale mucho en nuestros casos. Les hacemos saber a las personas que si se requiere trabajo adicional, tal vez tenga que hacer pagos adicionales. Entonces, no incluye eso. También en inmigración es importante saber si le va a incluir, por ejemplo, si hace un contrato de ciudadanía, si le va a incluir la entrevista o solamente van a meter la aplicación por usted, si van a ir con ustedes a la corte. Eso es algo también bastante importante. Y algo que también sale mucho es de que si solamente se le está representando con el Departamento de Inmigración o si también me incluye la corte, entonces también hay varias cosas que varían ahí. Entonces, pues estar seguros de saber qué la representaron, hasta dónde llega la representación y cuánto va a pagar por la representación. Bien, muy, muy bien. Bueno, esa es toda la información que tenemos para ustedes ahora. Les queremos agradecer por acompañarnos en este episodio de Sus Derechos Podcast. Esperamos que esta información les ayude a tomar una decisión informada y segura al momento de contratar a su abogado. ¿Okay? Recuerden que este programa tiene fines informativos y que cada situación es diferente. ¿Okay? Si necesita una orientación sobre su caso específico, consulte a un abogado de confianza. No olviden suscribirse y seguirnos. Sus Derechos Podcast está disponible en todas las plataformas donde se escuchan los podcasts. Hasta la próxima. Adiós. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio de Sus Derechos Podcast. Recuerden que esto es solo informativo y no constituye asesoría legal. No olviden de suscribirse y seguirnos a nuestro podcast. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.